Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí estamos en el cuarto capítulo de la segunda liga de la Quinta del Buitre. Habréis notado ya que hoy no tenemos la foto de la Quinta, pero tenemos estas maravillosas camisetas que nos ha prestado un compañero aquí de Torre España. Está por ahí en algún lugar. Él es una persona muy discreta y no quiere que digamos su nombre, pero la verdad es que es un regalazo. Estas camisetas de atrezo, la del Real Madrid de aquella época, con el 8 de Mitchell. Aquí lo tenéis. Es una... Para los amantes de camisetas en general y a los que os gustan estas cosas, pues esto es un lujo. Y esta todavía mejor, todavía más bonita, de donde venía toda aquella quinta, aquella famosa quinta, la del Castilla, que muchos compañeros aquí, que son seguidores del Castilla y del Real Madrid, lo han adivinado porque veréis que el escudo es distinto al del Real Madrid, no está coronado y es el del Castilla. Así que nos van a acompañar en esta singladura por el cuarto capítulo de la segunda liga. Y bueno, pues nada, gracias Alberto por las camisetas, eres genial. Voy a saludar a los invitados de hoy. Lolo Beltal, hola. ¿Qué tal, Paco? Vaya joyas, ¿eh? Sí. Madre mía, qué Sí. pasada. En el 84 son campeones de segunda, si no recuerdo mal. No sé si con esta camiseta exactamente, pero qué joyas y qué maravilla, de verdad, qué recuerdos. La de Mitchell tenía que estar colgada en el Bernabéu, yo creo, en el techo del Bernabéu. Creo que nuestro otro invitado, Diego Barcala, secunda esa proposición, retirar esa camiseta. Estas camisetas son maravillosas. Me he fijado un detalle que son made in England. Que ahora los coleccionistas, que hay muchas réplicas, yo me he comprado alguna de estas y son réplicas, pero esta en la etiqueta, que es Hummel, que yo creo que es danesa o algo así, pero es made in England. Sí, sí, vestía la selección de Dinamarca, ¿no? Sí, sí, claro, Sí, sí. la de Laudrup y... Bueno, pues echaréis de menos a Roberto Palomar. Roberto Palomar había entrado a la convocatoria, pero a última hora, como en los equipos, se ha caído de la convocatoria, pero le tenemos recuperándose. No tiene ninguna lesión, simplemente que no tenía alguna coyuntura que resolver, pero quiere enviarnos este saludo. ¿Qué tal, compañeros? Hoy no puedo estar ahí con vosotros presencialmente, no puedo ver los resúmenes, pero no hay ningún problema porque es que yo estaba allí. Cuando se produjeron las cosas que vamos a comentar hoy, yo ya estaba viendo los partidos de la Quinta del Buitre. Y tengo ahí algunas cosas apuntadas que luego os voy a comentar. Así que disfrutar del fútbol y disfrutar de este equipo irrepetible. Bueno, recordaréis, aquellos que hayáis visto las tres partes anteriores, que nuestros invitados, junto con Roberto Palomar, hemos destacado la gran temporada que estaba haciendo Mitchell. Cañito para acá, cañito para allá, metiendo goles, llegadas, goles de cabeza, y nos planteamos, y le hemos planteado a él, primero, ¿por qué? Tres preguntas. ¿Por qué jugar en la banda derecha? ¿Por qué no ocupar otra posición de medio izquierdo, de medio centro, como era en la selección española, o de interior? ¿Por qué no remataba de cabeza y si aquella fue su mejor temporada? Y esto es lo que con toda gentileza Mitchell nos ha respondido. Tuve que adaptar a jugar en la banda derecha, a veces en la banda izquierda, porque cuando yo llegué al primer equipo del Real Madrid había muchos jugadores en la demarcación de organizador con una gran calidad y una gran capacidad. Y bueno, hubo que adaptarse. Una adaptación que no me vino mal porque pasé mucho tiempo jugando en esa demarcación durante algunas temporadas en el Real Madrid, aunque sí es cierto que cuando jugaba en la selección lo hacía más de interior que de extremo, utilizando las posibilidades que tenía de pase y de disparo, pero en cualquier caso me gustaba jugar en cualquier posición, el caso era jugar. Sí que era raro que marcase goles de cabeza, no me prodigaba mucho, aunque llegaba mucho al área y metía muchos goles de tiros desde dentro del área y desde fuera, pero de cabeza no. Y cuando los marcaba no era en disputa con el rival, sino habitualmente aprovechando un espacio libre que quedaba dentro del área. No era un gran rematador ni un gran cabeceador, pero cuando tenía oportunidad sí que no remataba del todo mal. Y en cualquier caso, a pesar de mis haters y las maldades, no era por no despeinarme, que me despeinaba igual. No sabría decir si la 86-87 fue la temporada más completa mía. Yo creo que hay un periodo entre el año 86 y el año 90-91 en el que cualquiera de las temporadas fueron bastante regulares e intensas para mí en cuanto a juego, asistencias, goles. No sé si quedarme con esta o con la del 88. Tu acuerdo con tu equipo en Arabia para dejar de entrenar allí, junto con Mandía, con Adrián, con tu hijo y todo tu equipo técnico, y has tenido el detalle con Televisión Española de enviar ese vídeo que
que nunca es fácil sabiendo lo que a ti te gusta entrenar y que, bueno, ha sido una rescisión amistosa, pero enhorabuena a todo el equipo, enhorabuena a ti y a todo tu equipo por el gran papel que habéis ascendido al equipo de división. Y bueno, pues estas son las cosas del fútbol que bien sabéis los entrenadores. ¿Qué os ha parecido la respuesta de Mitchell? ¿Ha quedado satisfecha nuestra curiosidad? La mía por lo menos sí. Sí, yo ya sospechaba. Hay una peculiaridad en Mitchell, que es una peculiaridad histórica en el Real Madrid, que él llevaba el 8, que es un número que históricamente es el del mediocentro. En el Real Madrid, en todos los equipos de cantera, el 8, el 7 es el extremo derecha, que por eso Juanito era el 7, y Amancio, ¿no?, también juega con el 7, y él hizo esa anomalía en la que él, por su posición, debería haber llevado el 7, pero llevaba el 8 porque heredó el número que él llevaba en la cantera y que ahora es su posición, digamos que ideológica, el ser un mediocentro. Pero jugó toda su época en la banda derecha. Sí. Y desde entonces el 8 se asocia a la banda derecha por Mitchell. De hecho, me estoy acordando que luego después, cuando llega Schuster, 2 temporadas después, me parece que juega con el 4, si no recuerdo mal. Sí, porque el jugó 8, de líbero con Tosak, ¿no? Pero a Schuster yo sí que no lo veo por la banda. Porque, no, pero digo por el dorsal. Era rápido, ya al llegar al Madrid. Sí, ya pero luego Lo el digo 8 por el también. dorsal y Sí, por sí, la sí, condición sí. de 8 mediocentro Lo sé, organizador, lo que sé. efectivamente estaba Sí. todo más identificado, no como ahora, que ahora ya... Pero era aquello una del 1 al anomalía. 11 ya... Yo crecí pensando que el 8 jugaba en la derecha y en realidad el 8 No, jugaba no. de medio centro. Y lo de remate de cabeza no era por despeinarse, era simplemente porque, bueno, no era su vocación, digamos. Ya tenía en cuenta entonces lo de los haters, Mitchell. Sí, Ya que se ha ya, pasado ya. tiempo, ¿eh? Sí, Bueno, sí. hace poco vi su último gol, yo creo, con el Real Madrid, en el que ya fue en la temporada 95 o así, y jugaba engominadísimo Mitchell. Siempre ha estado muy pendiente de su pelo. Pues la primera pregunta que con vuestro permiso, la primera pregunta que le vamos a lanzar a Roberto Palomar es que nos haga un balance. El Madrid está, todavía nos falta por ver las jornadas 42, 43 y 44. Nos iremos con el Madrid a un campo donde materializó esa liga, pero ya queremos que Roberto Palomar nos adelante y nos analice qué significó aquella segunda liga para la Quinta del Buitre. Pues estoy un poco lejos de Torre España, pero eso no me ha impedido disfrutar de los resúmenes con los cuales hemos visto a la Quinta del Buitre ganar su segunda liga. Como hemos venido diciendo a lo largo de estos últimos minutos, la liga más larga que se ha vivido en España, con esas 44 jornadas, pero en las que el Madrid reafirmó que se iniciaba una época. Ya lo hizo la temporada anterior con el primer título conseguido por este grupo de jugadores y lo reafirmó esta vez. Por poner un poquito en contexto la liga y salirnos de esos parámetros, decir que el Madrid también fue semifinalista en la Copa, lo eliminó el Atlético, y fue semifinalista en la vieja Copa de Europa, en aquella eliminatoria complicadísima frente al equipo del Bayern Múnich. Y con datos abrumadores, como por ejemplo los 34 goles de Hugo Sánchez, que es una cifra muy respetable para la época, o el hecho de que Emilio Butragueño, por segundo año consecutivo, fuera tercero en la lucha por el Balón de Oro. Fue Balón de Bronce Emilio. Eso da una idea del poderío que tenía aquel equipo, de que fue un grupo emergente por su juventud, pero que tardó muy poco en consolidarse y que habría una época para el fútbol español y sobre todo en el Santiago Bernabéu, que empezaba a disfrutar de un equipo con el que se sintió representado durante muchísimos partidos. Una segunda liga ganada merecidamente, pese a que costó arrancar, pero que remató brillantemente en ese playoff final. Gracias, Roberto. Volveremos después con 2 o 3 intervenciones más, según vayamos en el programa. Es el momento para dar paso a un invitado sorpresa. Él ha estado aquí grabando un Conexión Vintage junto a Paulo Roberto, junto a Cancho y junto a Felipe Fernández sobre fútbol sala y ese magnífico jugador. Y le vimos y le fichamos y pedimos paso, damos paso a Rafa Recio, que entra en este momento en el estudio A4 de Torre España. Hola, Rafa. Deportivo. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Nuestro portero del equipo de fútbol sala durante muchos años en la Liga de Medios. Bienvenido a Torre España y bienvenido otra vez a la 4. Gracias, encantado, ya sabes que siempre que pueda y que me llaméis, aquí estoy. Bueno, el Real Madrid estaba en pleno playoff, ya hemos visto el resumen de la jornada 41 y ahora veremos el de la jornada 42, 43 y luego la del 44. Después del bloque de los partidos de la jornada 41, 42 y 42, llegamos a la jornada 43. Y ahí es donde interviene Rafa, que seguramente él no lo sabía, pero ahora lo va a recordar inmediatamente. Veremos esos partidos precedentes y al final vemos el partido Zaragoza-Real Madrid con actuación destacada de Rafa Recio y a la vuelta recabamos su opinión y la de Diego y la de Lolo Beltal. Madrid 0, Valladolid 1, Betis 1, Sevilla 2, Murcia 4, Real Sociedad 0.
Grupo del descenso, Athletic Club de Bilbao 1, Sabadell 1, Unión Deportiva Las Palmas 3, Racing de Santander 2 y Cádiz 1, Atlético Osasuna 0. La recaudación de la quiniela superó los 531 millones de pesetas. Y entramos ya en los resúmenes. Por segunda semana consecutiva, el estadio Luis Sitjar ha sido el principal punto de atención de la jornada. En esta ocasión, sin incidentes y con un resultado que refleja el excelente y superior juego del Real Madrid. 4-0. José Luis Rizábal y Rafael Recio prepararon la información de este partido. Gran ambiente esta tarde en el Luis Sitjar para presenciar el encuentro entre el Mallorca y el Real Madrid. 35.000 espectadores y 33 millones de pesetas de recaudación. El triunfo ha sido contundente para el conjunto madridista, que ha cimentado la victoria en el gran dominio que ha ejercido en el centro del campo. Saque de banda del Mallorca, Hassan va a iniciar la jugada y finalmente el disparo va a ser de Luis Fernández, que se deja atrás el balón. Y esta es la primera jugada de ataque del Madrid. El remate final es de Sanchís. 2 minutos después, una jugada en donde Butragueño pierde un gol cantado. Vamos a verla nuevamente repetida. Centro de Mitchell. Butragueño para y dispara muy cruzado. Nuevamente Butragueño va a tener una gran ocasión para marcar. El centro será de Gordillo. Butragueño para con el pecho y dispara parando Mayo en 2 tiempos. También veremos la jugada repetida, el centro de Gordillo y el disparo final de Butragueño, parando Mayo. Fallo defensivo del Madrid y jugada de ataque del Mallorca. Luis García Higueras, que centra y despeja Chendo. En la siguiente jugada, Butragueño va a reclamar un penalti, un inocente penalti. Reclama agarrón de Orejuela dentro del área. En el minuto 32 va a producirse el primer gol del partido. Falta de Izquierdo a Butragueño. La falta se la va a encargar de lanzar Hugo Sánchez. El balón lo repele el travesaño y Butragueño, más atento que la defensa del Mallorca, remata de cabeza el 1-0. Vemos el gol repetido nuevamente. Hugo Sánchez al travesaño y Butragueño de cabeza. 1-0 a favor del Real Madrid. En el minuto 33 el Mallorca buscó el gol del empate. Hassan centra desde el área y Bullo se adelanta al delantero mallorquinista. En esta ocasión, Jankovic desaprovecha una clara ocasión para marcar. El pase era de Gallego. Jankovic dispara muy cruzado. Y atención que va a producirse el segundo gol del Real Madrid. Jugada de Gordillo a Martín Vázquez, que cede a Hugo Sánchez. Este toca para Martín Vázquez, que desde fuera del área envía el balón al fondo de la red. Vamos a ver el gol repetido. Hugo Sánchez y el disparo de Martín Vázquez. En el segundo periodo el Mallorca salió decidido a reducir distancias con respecto al Real Madrid y hasta el minuto 16 fue quien dominó sobre el terreno de juego, gozando de buenas ocasiones para marcar. En este caso el disparo era de Higueras. En esta ocasión el protagonista es Amer. Bullo se anticipa con su salida, quedando ligeramente lesionado en el choque con Amer. Y nuevo ataque del Mallorca. Nadal pasa en profundidad y el disparo de Hassan lo envía a córner Bullo. En el minuto 15 gozó el Mallorca de una gran ocasión para marcar. Luis García en profundidad, a Orejuela, que centra, e Higueras en plancha, no llega al remate. En el minuto 17 el Mallorca se quedó con 10 jugadores y además sin capacidad de reacción. Enríquez Negreira, que estuvo notable, enseña la segunda tarjeta a Amer. La primera se la enseñó en el primer tiempo. La entrada era a Sanchís. A partir de este momento el Madrid controló como quiso el partido. Jankovic, Martín Vázquez y Hugo Sánchez en la boca del gol falla un gol clarísimo. En el minuto 20 se le anulará un gol al Real Madrid. Gordillo a Hugo Sánchez y Jankovic pasa a Butragueño, que marca. Su posición era con respecto al defensa un tanto dudosa. Debemos haber repetido el gol anulado. Este es el momento del disparo de Butragueño. Jugada del Mallorca por la banda izquierda, entre Luis García e Higuera, con disparo final del extremo que sale fuera. Este es el disparo.
El tercer gol del Real Madrid en el minuto 33. Jugada de Chendo que pasa sobre Mitchell, que desde la derecha centra sobre el punto de penalti, para que Gordillo en plancha marque el 0-3. Un gran gol que vamos a ver nuevamente repetido. Chendo, el centro de Mitchell y el espléndido remate de cabeza de Gordillo. Y 4 minutos después llegará el cuarto gol del Madrid. Falta de Troviani a Chendo. Vamos a ver la falta de Troviani. Chendo que controla el balón y Troviani le hace falta. La falta la bota a Salguero. Y Sanchís marca el cuarto tanto ante la defensa pasiva del Mallorca. Vamos a ver el gol repetido. Salguero que bota la falta y Sanchís que se anticipa a la defensa. Gordillo, que estuvo espléndido toda la tarde, va a protagonizar una jugada espléndida. Desde su propio campo regatea a cuantos jugadores del Mallorca le salen al paso y el disparo final con la izquierda sale rozando el poste izquierdo de Mayo. Una jugada que merece la pena ver repetida. Gordillo y gran disparo con la izquierda. Cumpliéndose el tiempo reglamentado, el Mallorca gozó de una gran ocasión para marcar. Centro de Pepe Bonet, que no logra despejar Gallego, y Troviani bombea el balón por encima del portal de Bullo. Con 4-0 finalizaba el partido. Corrección entre los jugadores, el público y buena actuación de Enríquez Negreira, que vencía con su labor las suspicacias. A 2 jornadas para el final de la Liga sigue la emoción. Después de esta primera parte del programa dedicada a los campeones y a esos goles que le han dado el triunfo al Real Madrid, vamos entonces ya con el reportaje del Estadio de la Romareda. Nos vamos ahora al Centro de Televisión Española en Zaragoza, desde donde José Luis Rizábal nos va a comentar las imágenes del partido. Adelante. Se terminó la incertidumbre. A falta de una jornada, el Real Madrid, que ha jugado esta tarde en la Romareda en plan campeón, se ha hecho con el título de la liga más larga, la Liga 86-87. Jugando convencido de que tenía que ganar, el Real Madrid se ha impuesto en todo a un Zaragoza que luchó cuanto pudo, pero que tuvo que rendirse a la evidencia del juego blanco, en esta ocasión de azul. Pronto dio muestras el Real Madrid de que venía dispuesto a vencer. Es una jugada que inicia Gordillo, va a pasar a Butragueño, con remate final de Jankovic. Esta es la jugada de Gordillo, Butragueño y el disparo final de Jankovic. Vamos a ver la repetida. El yugoslavo jugó un magnífico partido. Nueva jugada de ataque del Madrid. Es un fallo en ataque del Zaragoza y el Real Madrid va a iniciar la jugada de ataque con Butragueño, que va a centrar sobre Gordillo. El remate final va a ser Diego Sánchez. Centro y el remate de cabeza Diego Sánchez, que sale a la derecha del portal de Cedrún. Gordillo y el remate de cabeza Diego Sánchez. Ante la presión madridista, el centro del campo del Zaragoza era incapaz de llegar a la meta de Bullo. En esta ocasión juega Yáñez, que va y Martín Vázquez a córner. Lo saca y Bullo se anticipa al remate de Rubén Sosa. En el minuto 13, Martín Vázquez va a demostrar su gran facilidad para disparar desde fuera del área. Butragueño. Hugo Sánchez. Salva la entrada de Fraile. Centra Mitchell. Y el disparo final va a ser de Martín Vázquez. Pasa entre los brazos de Cedrún. Nuevamente la jugada repetida. Mitchell y el disparo final del extremo madridista. Con la derecha. Y muy potente. El gol se veía venir y llegó en el minuto 14. La jugada la inicia Gordillo, que centra fallando el defensa Fraile. Recoge la pelota Hugo Sánchez y Butragueño hábilmente marca el 0-1. Era el inicio de un triunfo. Jugada repetida. Fallo de la defensa del Zaragoza.
Hugo Sánchez, que pasa a Butragueño, que va a terminar marcando el primer gol de la tarde. De nuevo el primer gol del Real Madrid repetido. El Madrid veía cada vez más cerca el título de Liga. Y nueva jugada de ataque del Real Madrid. Es una jugada larga que va a finalizar con un gran disparo de Mitchell. La jugada se inicia en Salguero. Ahí vamos a Gordillo y el disparo que cruza el portal de Cedrún. Este es el disparo de Gordillo. Y en esta jugada, en esta saque de falta que bota Salguero, sí va a ser efectivamente Mitchell quien ponga el peligro en el portal de Cedrún. Gordillo, que estuvo muy luchador toda la tarde, se interna en el área, no llega Butragueño. Hugo Sánchez, disparo de Jankovic, nuevamente por la banda derecha, y Mitchell va a disparar cruzado. Vamos a ver nuevamente la jugada repetida y el disparo de Mitchell demasiado cruzado. Córner que va a despejar Cedrún y nueva opción de peligro del Real Madrid. En esta ocasión va a ser por la banda derecha. Centra Salguero. Inicia la jugada Chendo, que se interna sobre la línea de córner, y el remate final no va a llegar Hugo Sánchez. Vemos la jugada repetida. La galopada de Chendo. Hugo Sánchez no llega al remate. Y esta es la única ocasión de peligro del Zaragoza en la primera mitad. Gran jugada de Pineda por la banda derecha. Va a centrar, supera a Salguero, centra y Rubén Sosa no llega al remate. Vamos a verla repetida. Rubén Sosa cae sin llegar al remate. En el segundo periodo el encuentro siguió en la misma tónica. Apenas comenzado el encuentro, Yáñez reclamó manos de Solana dentro del área. Vamos a ver la jugada. Es esta. Yáñez levanta las manos reclamando penalti, pero el señor Pérez Sánchez, que estuvo muy bien toda la tarde, no reclamó nada. Vean ustedes la jugada repetida. En el minuto 2 saca una falta Mitchell y Jankovic remata de cabeza. Cedrún envía córner. La pelota salía por la línea de fondo. Saque de córner de Gordillo y remate acrobático de Hugo Sánchez. En el minuto 4 se anuló un gol a Mitchell. Hugo Sánchez, Gordillo, se interna Hugo Sánchez, cruza el balón y Mitchell remata. Vamos a ver la jugada repetida y vean ustedes la posición de señor con respecto a Hugo Sánchez. Gordillo en esta jugada demostró que ha llegado en plena forma al final de la liga. Jankovic sirve un balón a espléndido a Butragueño y el remate final de Gordillo al poste derecho de la meta de Cedrún. Finalmente no llega Hugo Sánchez. El Zaragoza luchaba por el empate y Rubén Sosa va a rematar de cabeza este balón. Muy desviado al poste derecho de Bullo. En el minuto 19 el segundo gol del Madrid. Su autor nuevamente Butragueño. Vamos a verlo nuevamente repetido. Jankovic, Butragueño, que bate a Cedrún. Ahí es Martín Vázquez, espléndido Jankovic y Butragueño. Era el 0-2. Nueva jugada de ataque del Zaragoza. Yáñez, Pascual y Juan Carlos en plancha remata fuera. Bullo se va a lucir en esta jugada. Saca la falta Yáñez y Salguero, al tratar de despejar, rechaza y a punto está de marcar un tanto en la meta de Bullo. Estuvo magnífico de reflejos. Ahí vemos el rechace de Salguero. Y Salguero también es el autor de esta jugada, con un gran disparo que envía a córner Cedrún.
El tercer gol del Real Madrid en el minuto 34. Jankovic a Hugo Sánchez, que pasa a Solana. Se interna, gana la acción a Casajús y bate a Cedrún. Era el 0-3 definitivo y contundente del Madrid frente al Zaragoza. Todavía faltaba un gol del Zaragoza. Vemos el gol repetido. Solana, que bate hábilmente a Cedrún. Sobre esta falta de Mejías finalizaba el partido en el Molinón. El Madrid era virtual campeón de Liga. El abrazo de Solana y de Bullo. Y faltando 4 minutos para el final del encuentro, llegó el gol del Zaragoza. Un centro de Señor y Pineda se adelanta a Chendo y marca el 1-3. Este es el remate de Pineda. Eran los minutos finales del partido. El Zaragoza pierde el cuarto puesto y casi todas las posibilidades europeas. Y el Madrid campeón de Liga por segunda temporada consecutiva. Este ha sido su 22º título de Liga. Abrazos, alegría entre los jugadores, que iba a continuar minutos después en el vestuario. Esta es la hinchada madridista que festejaba el triunfo. Vemos unas vallas caídas, pero no ocurrieron incidentes dignos de destacar. Vemos a Mino, a Santillana, que posteriormente, como he dicho, festejarán con champán el triunfo en la Liga. El Madrid, campeón, dando la vuelta al terreno de juego y dirigiéndose a su afición, que festejaban con los pañuelos el triunfo blanco, en esta ocasión nuevamente azul. Y este es Ramón Mendoza festejando el triunfo con sus jugadores. Pardeza, Camacho, Santillana, Butragueño. La ocasión no era para menos. Felicita a Hugo Sánchez. Y el champán por encima de la cabeza del presidente blanco. Estas imágenes, lógicamente, contrastan con la seriedad de los jugadores cuando estaban ante la cámara. Parece que en la intimidad lo han festejado muchísimo mejor e imaginamos que lo van a seguir festejando este título de Liga. El señor Mendoza nos indicaba que no es fácil obtener 2 títulos de Liga seguidos. ¿No es fácil? ¿Por qué, señor Mendoza? Porque es muy difícil, aunque parezca una perogrullada, 2 cosas así tan importantes y en 2 años seguidos, con un juego espléndido, en una plantilla que para mí lo más importante del Real Madrid, aparte de su gran calidad de juego, es la gran unidad que hay en el equipo, el gran compañerismo y la gran compenetración de todos. Yo creo que esto es el fruto de un gran esfuerzo y el premio está conseguido ya hoy. El presidente del Real Madrid, que se ha bañado o le han bañado por parte de todos los jugadores, ¿quién ha sido el principal protagonista en este baño del presidente? Habrá sanciones colectivas, pero primeramente me están silbando, por supuesto, ahora mismo, claro. Primeramente me han echado champán en ese traje que da suerte por lo visto y después pues me han metido en la ducha con ellos y me he duchado y estoy duchado y limpio, por supuesto. ¿Dónde está el éxito de Rafael Gordillo en este final de temporada? ¿El mío? Sí. No, yo creo que en el conjunto, en los compañeros, que somos una piña. Bueno, al final sí. Yo siempre he dicho que nosotros hemos tenido muchos problemas, muchísimos partidos durante toda la temporada. Yo, por mi parte, hemos tenido muy poco tiempo para trabajar. A partir de medio mes de abril, más o menos, hemos tenido algunas semanas normal. Es que sí, el partido es domingo a domingo. Y la verdad es que también desde este momento el equipo ha buscado una forma mejor. Su estilo de juego ha sido mejor, su nivel de juego ha sido mejor. Entonces creo que este título, bueno, nos merecemos este título, sobre todo como el equipo ha jugado últimamente estos partidos de playoff, aparte de ganar o perder, con un nivel muy alto. Es un centro, creo, de Gordillo por la izquierda, más o menos a la frontal del área. He ido yo con Fraile, los dos hemos dudado
La pelota ha pasado y Hugo la recibió al borde del área y me vio perfectamente. Y más o menos sí la esperaba porque yo le grité y yo creo que enseguida me vio, ¿no? ¿Dónde ha estado, al juicio de Emilio Butragueño, el éxito de este Real Madrid para obtener el título de Liga? Yo creo que en la mente, porque nosotros cuando sabíamos que nos teníamos que jugar el título, Mallorca y Zaragoza, pues hemos respondido muy bien, nos hemos mentalizado a lo campeón y lo hemos demostrado en el campo, ¿no? Yo creo que esa ha sido la clave, independientemente de la calidad que tienen todos los jugadores y del vestuario, que hay un gran compañerismo, ¿no? Paco Bullo, 35 goles. ¿De cuánto se siente culpable? Bueno, pues lógicamente de la parte que me corresponde, ¿no? Que es bastante. Pero vamos, tal como jugamos nosotros normalmente al ataque en todos los campos, pues es normal que encaje esta cifra de goles, que no es alta, ¿no? Yo creo que es una cifra normal para un equipo como el nuestro. ¿Se atreve a decir, Paco Bullo, dónde ha estado la clave del éxito a lo largo de toda la temporada de este Real Madrid? Bueno, pues en primer momento en la gran unión que ha existido entre toda la plantilla y luego pues en la regularidad que se ha demostrado pues a lo largo de toda la temporada, ¿no? Gracias, sí. Sí, no, decía que para Bullo es el primer título de Liga, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y qué se siente así al ganar un título de Liga? Bueno, pues una gran alegría porque esto es algo muy emocionante y lógicamente hay que sufrir mucho y trabajar a lo largo de la temporada para llegar a final pues con este título que para mí pues es muy importante porque es el primer año mío como en la entidad y lógicamente pues ponía mucho pues lograrlo, ¿no? Bien, vamos con el goleador, entonces, del portero al que los marca, Del al portero mexicano Hugo Sánchez. al mexicano Hugo Sánchez, que lleva 33 goles. ¿Qué pasa en las últimas jornadas que Hugo Sánchez no marca? Al revés, creo que he marcado en los últimos partidos bastantes goles y creo que lo más importante es el equipo, ¿no? O sea, si ves la cifra de los goles que metí esta temporada, 33, pues podrás observar si he marcado o no he marcado goles, ¿no? Lo más importante es de que al final conseguimos lo que queríamos a nivel colectivo, que es el título. Yo creo que se junta en lo particular, pues junto con el Pichichi, que es mi tercer Pichichi consecutivo, y con los 2 años que llevo en el Real Madrid, de haber conseguido 2 títulos de Liga, el título de la UEFA y luego mi tercer Pichichi, pues todavía me hace sentir más feliz, ¿no? José Antonio Camacho, ¿cómo está realmente de esa lesión que le ha apartado de los terrenos de juego? Bueno, estoy bastante mejor porque hoy me han dado permiso José Luis Izquierdo para poder venir con el equipo y bueno, pues estamos doblando y fortaleciendo la rodilla y yo creo que en un mes y algo pues estaré en perfectas condiciones. ¿Le ha sorprendido que el jugador que le ha reemplazado en ese puesto, Solana, lo haya hecho también? No, a mí no me ha sorprendido, lo he dicho desde el primer momento porque Solana es un jugador que se puede adaptar muy bien a cualquier puesto y que juegue donde juegue, pues como está en el Madrid, siempre juega bien. ¿Dónde está el éxito de Rafael Martín Vázquez en este final de temporada? Que no jugaba y ahora es titular indiscutible. Bueno, yo creo que, desde el principio que entré en el equipo pues me he acoplado muy bien y bueno, el equipo creo que ha hecho un final de temporada extraordinario, sobre todo en el playoff, y de ahí pues el éxito, ¿no? Y como te digo, yo he sido una pieza más del conjunto y me siento muy orgulloso de ello. Santillana, una leyenda del fútbol español que juega poco en el Real Madrid. Sí, bueno, la verdad es que yo me encuentro muy bien todavía para jugar al fútbol y ser útil al Madrid. Lo que pasa es que hay que reconocer que tenemos una gran plantilla con unos grandes jugadores, como se ha demostrado durante todo el año. Y bueno, yo lo único que intento es ayudar y apoyar cuando el entrenador lo cree conveniente, pero me sigo encontrando muy bien para la práctica del fútbol, así que estoy ilusionado y muy ilusionado con este título que nos ha costado muchísimo trabajo durante toda la temporada y que es un justo premio a ese esfuerzo que hemos realizado. Si le pregunto por qué juega poco, me va a decir que porque el entrenador quiere, ¿no? Evidentemente, y porque hay grandes jugadores en el equipo, el entrenador se decide por unos o por otros, él es el máximo responsable y hasta este momento le ha dado la razón, puesto que el Madrid ha practicado un fútbol muy brillante en este Campeonato Nacional de Liga y hemos sido campeones por méritos propios, con una cantidad de goles impresionante, con una cantidad de puntos, sobre todo conseguidos fuera de casa, que posiblemente no se hayan conseguido en ninguna temporada, también posiblemente valga la redundancia porque ha sido más larga que otras, pero la verdad es que el equipo ha jugado a un alto nivel
y hemos sido pues muy... Hemos quedado sin tiempo para escuchar a Salguero. ¿No les parece esto buenísimo? Ahí en pleno vestuario con todo el equipo del Real Madrid. Más vintage que esto es en su tiempo, muchísimo mérito, y ahora vintage total con la pizarra, con las alineaciones. Enhorabuena, Rafa, 40 años después, pero enhorabuena por ese grandísimo trabajo. Y a José Luis Reizábal, que comentó el resumen, pero a ti, porque no es fácil tener a todo el equipo del Real Madrid ahí a entrevistar. Pero yo tengo que decir que gracias a Televisión Española, yo era allí un numerito, además gris, era un numerito con la vestimenta, era un tío gris, lo que era una potencia, un Panzer, un Stuka, lo que queráis, era Televisión Española. Entonces todos los jugadores y todo el mundo estaba en Televisión Española porque les interesaba a ellos y nos interesaba a nosotros, con lo cual creo que el mérito era que Televisión Española decía, por favor, y pedíamos las cosas por favor, y la gente venía encantadísima, ¿sí? No se imponía absolutamente nada y todos querían venir. Pero ahora el Real Madrid, el Real Madrid sí, no es una pieza fácil. Ya sé que hace tiempo que nos vemos y estamos en estas fechas y me quieres halagar un poco más, pero que yo era la cara de Televisión Española. O sea, Televisión Española era lo que realmente se veía en este país y todo el mundo quería estar. Los 11, los 15. Pues meterte dentro del vestuario, imaginad ahora lo que es eso. Es imposible. Es imposible. Y no ya por la cantidad de televisiones que hay. No, es que los de ahora no hacen eso. No. Una cosa, y luego por si Diego y Lolo quieren preguntarte algo. Tú que eres un gran periodista y has sido un gran portero también, ¿tenías alguna preferencia a la hora de algún jugador? Es decir, ¿te apetecía más entrevistar a Bullo que al resto? La verdad es que todos se comportaron muy bien y no tenía ninguna preferencia. Y además, luego, como los he seguido en los mundiales y tal, todo el mundo lo recordaba y venía. Es que yo era Televisión Española, o sea, no era Rafael Recio. Y eso es lo importante y es lo que hay que valorar, lo que es esta casa. Y lo hacía todo el mundo, o sea, es que era Televisión Española. O sea, pues nada, Rafa. Bueno, no me enrollo porque me dais un micrófono y como si no llevara 20 años sin hablar. No has perdido esa gran capacidad de comunicación. Sí, de síntesis sí, pero de comunicación. Así que pues muchas gracias. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta que queráis. Ya es que me veo todos los días en reportajes y cosas y tal. Salen muchas cosas tuyas, sí. Que estos años dan para mucho. Gracias a todos, compañeros, y hasta cuando queráis y felices fiestas. Feliz año y de todo. Gracias, Rafa. Chao. Bueno, pues Rafa Recio lo entrevistaba y al final acabó siendo toda la plantilla, pero sobre todo un gran triunfador porque impuso un nuevo modelo de juego. Seguramente el entrenador, que ya Valdano nos lo dijo, era el que necesitaba la quinta. Y era Leo Beenhakker. Esta es la opinión de Roberto Palomar sobre Leo Beenhakker. Para mí Leo Beenhakker es el auténtico arquitecto de la Quinta del Buitre. Luego, cuando dejó el Real Madrid, hubo quien se aprovechó seguramente de su legado como Tosa, con ese otro equipo inolvidable, pero Leo es el que puso los cimientos de esta generación. Venía de la escuela holandesa, venía de hacerlo muy bien en el Zaragoza, cambió por completo los entrenamientos del equipo, introdujo el balón. Luego Johan Cruyff con el Barça se llevó un poco de fama con los famosos rondos de antes de los entrenamientos, pero fue Leo Beenhakker precisamente quien introdujo este elemento en el Real Madrid, con peculiaridades como por ejemplo la de Santillana, que no participaba en aquellos rondos. Yo recuerdo aquellos días en la Ciudad Deportiva cuando Santillana se dedicaba a jugar algo parecido al fútbol, a meter el balón en el agujero de una alcantarilla mientras sus compañeros daban un auténtico espectáculo con los rondos. Leo trajo el balón a los entrenamientos, acabó con pretemporadas tediosas de correr por el bosque, empezó a llevarse al equipo a las temperaturas suaves de Holanda en los meses de julio y agosto y sobre todo entendió muy bien lo que era el Real Madrid, entendió muy bien a los jóvenes jugadores y se entendió muy bien, que es importante en estos equipos presidencialistas, se entendió muy bien con Ramón Mendoza. Tuvo luego 2 años más fulgurantes, solo la goleada contra el Milan le apartó del equipo, aunque volvería en las famosas ligas de Tenerife, pero dejó su impronta en el Real Madrid. Y el Real Madrid llega a la última jornada de Liga, de aquella Liga larguísima del playoff, y en el Bernabéu celebra un nuevo título de Liga muy a lo Real Madrid.
Vamos ya con el desarrollo de la jornada y lógicamente vamos a empezar por la fiesta. La fiesta que se ha vivido esta tarde-noche en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los aficionados del Real Madrid le han rendido homenaje a su equipo por el título que consiguió el pasado domingo en Zaragoza. Retomamos el hilo del partido por el final, en el momento en el que Santillana recogió la Copa de Campeones de Liga. Esa es la imagen ansiada por todos los seguidores aficionados del Real Madrid a lo largo de la temporada. Al término del encuentro, Su Alteza Real Don Juan de Borbón entregó a Carlos Santillana, capitán del Real Madrid, la Copa de Campeones de Liga 86-87. Carlos Santillana le ofrece la Copa al presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza. A continuación, los jugadores fueron pasando también uno a uno hasta el total de la plantilla completa y recogieron una reproducción en miniatura y a continuación saltaron al césped y dieron una vuelta de honor entre aplausos constantes del público que llenó esta tarde el Estadio Santiago Bernabéu. Los jugadores del Real Madrid en un momento determinado de la celebración auparon a su compañero Juanito como despedida a su última temporada en activo como jugador. Ricardo Gallego se acercó en un momento también a la banda e insistió a Leo Benaker para que acompañara a todo el conjunto en la foto oficial, posando con el título, con la Copa de Campeones de Liga 86-87. La fiesta terminó aproximadamente a las 10 de la noche con una exhibición de fuegos artificiales en homenaje al campeón de la Liga. Y del final al principio, esta era la excepcional entrada y el excepcional ambiente que hubo antes del partido en el Estadio Santiago Bernabéu. Lleno absoluto, 100.000 personas a pesar de la sensacional tarde que hacía en la capital de España. Ahí está los balones que posteriormente serían repartidos al público y los detalles típicamente madrileños, el organillo y los chulapos. Distintas categorías inferiores del Real Madrid estuvieron también celebrando el inicio del encuentro. Globos, miles que serían posteriormente echados al aire. Ahí están los chulapos. Y ese es el pasillo que hacen los jugadores del Real Club Deportivo Español a los campeones de Liga, el Real Madrid, que posteriormente, por medio de sus jugadores, irá paseando la bandera del club. Se sumaron todos los jugadores de la plantilla. Ahí están los lesionados Camacho, Valdano, Maceda, Juanito y Manolo Sanchis. La inicial vuelta de los jugadores del Real Madrid los globos y posteriormente asistiremos también a las palomas que fueron soltadas ahí. Antes de comenzar el encuentro, como antes indicábamos, los jugadores del Real Madrid lanzaron balones a las gradas, uno de los cuales curiosamente fue al palco presidencial y a las manos de don Ramón Mendoza. Esta es la primera jugada y atención a la caída de Zúñiga. Efectuó el golpe franco Hugo Sánchez. Rápidamente los compañeros y el colegiado se dieron cuenta de que Zúñiga había caído desplomado al terreno de juego. Era el minuto 3 de juego. Tardaron bastantes minutos las camillas en atender al jugador del Español, que sería retirado, aunque posteriormente la lesión no sería grave, tan solo perdió el conocimiento unos instantes. Esta es la primera jugada de peligro del encuentro. En el minuto 8 podrán ver la repetición, cómo Chendo va a sacar
debajo de los palos el remate inicialmente de Ibáñez y posteriormente de Mauri. Ahí tiene la repetición, el primer remate de Ibáñez, el segundo de Mauri, que ha salvado Chendo. Y esta es la jugada del primer gol del encuentro. Martínez, el lateral del Español, va a fallar, pierde el balón, Butragueño se lo arrebata y el defensor catalán agarra por la cintura al delantero del Real Madrid. Observen cómo Martínez se complica la vida, pierde ante Butragueño y le derriba. El señor Calvo Córdoba, que no duda, y el penalti que transforma a Hugo Sánchez en el primer tanto del encuentro, minuto 13 de partido. Dos minutos después volverá a empatar, va a empatar el Español. En esa pérdida de balón de Butragueño, Martínez lanza largo hacia Mauri, dribla a Mino, vuelve sobre el lado abierto y el defensa hoy central del Real Madrid derriba al delantero del Español. El penalti es claro, al igual que el primero, y Pichi Alonso transforma lo que sería el empate a 1, minuto 15 de la primera mitad. El Real Madrid en esta primera mitad acosó mucho la portería de Encono, que tuvo una lucida actuación salvo un fallo que costaría un gol a su equipo. Esa jugada de Jankovic la remata Hugo Sánchez y sin problemas el camerunés portero del Español detiene el esférico. Una buena jugada del Real Madrid. Era el minuto 26 de partido y el lanzamiento de Mitchell lo detiene fenomenalmente Encono. Van a ver una excepcional jugada de probablemente la gran revelación del Real Madrid esta temporada, Solana. Vean con qué fuerza salva a todos los contrarios que le salen al paso, y la cesión de Hugo Sánchez es desaprovechada por Emilio Butragueño. Observen el pressing que hizo el Real Madrid en esta primera mitad, que sirve a Jankovic para recuperar el balón. Butragueño va a rematar finalmente y Encono, que repetimos, tuvo una gran actuación, salvo un lunar que costó el segundo gol a su equipo, que desvía el lanzamiento de Butragueño. El lanzamiento será ahora de Mitchell, minuto 40 de la primera mitad. Ligeramente desviado. Y cuando se jugaba el minuto 48, se descontó por el tiempo que se perdió en asistir a Zúñiga, va a venir el segundo tanto del Real Madrid. Es una larga jugada, abrirá Martín Vázquez a Mitchell. Ahí es donde va a fallar Encono, despeja corto. Martín Vázquez, que va a intentar lanzar a puerta, llega el balón a Butragueño y Solana, que vuelve a marcar. En 2 encuentros, 2 goles para el lateral del Real Madrid. Observen el rechace corto de Encono, como Butragueño cede en posición correcta a Solana, que bate por el ángulo largo a Encono. Así finalizaría la primera mitad. En la segunda parte el ritmo del partido fue similar, aunque el Español llegó con más claridad a la portería de Bullo, que se tuvo que emplear a fondo en muchas fases de esta segunda parte. Esa es una de ellas. Carlos Santillana, que sustituiría a Butragueño nada más comenzar esta segunda mitad, dispondrá de muchas ocasiones para batir la portería de Encono, pero en ninguna de ellas acertó. Esta es una bonita chilena ante la cesión de cabeza de Jankovic. Va a repetir Carlos Santillana un minuto después. Observen cómo con la pierna izquierda remata, rechaza Encono y la jugada va a seguir con petición de penalti por parte de los jugadores del Real Madrid, que a nuestro entender no tenía fundamento. El balón llegará de nuevo a Santillana, que prácticamente se echa encima del defensor del Español. Poco a poco el equipo de Javier Clemente se fue estirando y la ocasión será ahora para Lauritsen. Pierde Martín Vázquez, recorta para buscar el ángulo Lauritsen y su remate lo detiene bien Bullo. 10 minutos después, en el 33, a raíz de este saque largo de Encono, va a empatar al Español. Observen el forcejeo entre Chendo y Mauri. Ganará
el rápido delantero del Español, y observen cómo va a marcar el tanto del empate. En la repetición van a ver cómo el balón roza en Mino y en Paco Bullo para finalmente acabar en las redes madridistas. Era el empate a 2, resultado que sería definitivo. Le restaban al Real Madrid 12 minutos que los empleó en atacar más con el corazón que con la cabeza. Dispuso de un par de ocasiones claras de gol, pero todas ellas muy atolondradas. Esta es una de ellas, en la que el balón ronda la portería de Encono, pero finalmente el guardameta detendrá el balón lanzado por Hugo Sánchez. Y la última oportunidad del encuentro para el Real Madrid a cargo de Santillana, que va a rematar de cabeza. Ahí. Y el balón se irá finalmente a córner tras ser despejado por Encono. Esto que ven ahí es la mítica viñeta de Fandiño, un dibujante fetiche en Estudio Estadio que a los más veteranos nos encanta y que era tradicional. Siempre ponía al Real Madrid con un señor con bigote y con un bombín, ponía imbatido y se empataba, imbatidín, y así poco a poco y demás. Quería preguntaros, ya habéis conocido 2 fiestas de campeones, de las 5 que tenemos que conocer. ¿Cuál os ha gustado más o qué os ha llamado más la atención en cada una de ellas y especialmente en esta última? Yo estaba recibiendo casi los olores de ese Bernabéu, el puro, las pipas. Y lo que no era puro, pero bueno. Y podría parecer cutre, ¿no? Porque uno ve las banderas medio cosidas encima del trofeo y demás, pero también era auténtico. O sea, había una especie de club de socios en el que van los mismos que van todo el año, y había una especie de homenaje a la afición. Juega el mismo equipo titular que el resto de la liga a pesar de no jugarse nada. Bullo sigue jugando, ni siquiera el portero suplente, le dan el último partido. Pero el ambiente de la ceremonia, los balones puestos así, pues hombre, evidentemente todo ha evolucionado mucho, es cutre, no hay efectos especiales, pero también era muy auténtico. Es lo más... Sí, pero bueno, una traca de petardo. Una traca. Pero también era muy auténtico, ¿no? La arena, sobre el plano que hemos visto al lado del estadio, ¿no? Que decías que los vecinos son los mismos que ahora, eso sí. Los que han denunciado los ruidos. Yo es que al final es nostalgia 100%, porque yo no sé si en ese partido estaba, en el mítico Gallinero. Os voy a decir una cosa que igual va a parecer una barbaridad. Me gustaba más ese Bernabéu que el de ahora. Ahí queda. Hay gustos para todos. Estado puro fútbol, lo que dice Diego de el propio olor, el ambiente, no lo sé. El fútbol nocturno, que es verdad que no se juega igual, Diego, y tú eres buen futbolista. Sí. No se juega igual por la noche, no digo a nivel profesional, a nivel normal, que por la mañana, pero esos partidos a las 5 de la tarde, como estamos diciendo, o cuando yo iba a trabajar allí, y también de espectador a diferentes campos, ese sol, sombra, ese olor... Aunque esté mal, pero ese olor a puro... Sí, bueno. Era fútbol en estado puro. Al aire libre, quiero decir, el fútbol es al aire libre. Te influye si llueve, si no llueve, si hay esta cosa de ahora del Bernabéu cubierto. Oye, que no sé si ponernos muy haters con la modernidad, pero es verdad, o sea, debería ser al aire libre. Se cubren porque se busca rentabilidad para conciertos y demás, que luego no ha salido bien, sí, pero es la idea. Pero el fútbol yo defendería que fuera al aire libre, sí. Sin techo ni nada, además más futbolero. Y además vivirlo de pie, ¿eh? Y de pie. Yo he pasado allí noches tardes, sobre todo noches en invierno en el Gallinero de pie. Se animaba más que ahora. Es algo que yo sí quería resaltar. Se animaba más que ahora. Y los comentarios con el espectador que tenías al lado, ¿pero cómo hace eso, hombre? Y a mí me gustaba mucho escuchar a la gente de alrededor los comentarios tan graciosos, no gritos ni nada, sino simples comentarios de ¿para dónde vas? Si no le sabes dar con la izquierda de tu vida. Un rumor permanente de... Luego hay algo muy llamativo, que es toda la fiesta se hace previa al partido. Que no a todos, ¿no? Los canteranos con las banderas, todo esto es previo al partido y luego se juega el partido y no le parece a nadie ninguna ofensa. Hoy en día, ¿no? Hasta el equipo rival se quejaría, ¿no? Si tiene que participar de una fiesta del Madrid, una cosa así, y ahí se forma parte todo del mismo show. Bueno, pues hemos visto fútbolmente a Pardeza, sería su despedida del Real Madrid, porque ya esa temporada toma la decisión de irse.
Y pues no hemos querido dejar a Pardeza. Hemos empezado con Pardeza porque ya la quinta estaba junta en esta ocasión. La foto de la quinta no llegaría hasta la temporada 93, 92, 93, faltarían años, fíjate, pasan 6 años hasta que se hacen una foto de los 5 juntos, que nos explicó Pardeza en el primer capítulo por qué. Y este final hemos querido dejarlo en 3 preguntas muy determinadas con Pardeza. La primera, aquella decisión, yo me equivoco al preguntarle, lo reconozco, aquello que él tuvo claro de que no se podía luchar contra un mito. Y esto es lo que nos responde el ratoncito Pardeza, como decía Héctor del Mar. Era muy difícil luchar contra un mito. Bueno, aquí se mezclaban 2 cosas. Uno, primero, un tema generacional. Yo soy más o menos de la misma. Emilio es el butragueño 2 años mayor que yo, pero somos de la misma quinta. Y Hugo Sánchez tenía 2 años. Yo tenía entonces 21 años. Y yo sabía, lo único que sí puedo reconocerme con pequeño elogio es que yo era muy consciente ya que el fútbol duraba poco. El fútbol era una carrera muy corta. La gente cuando empezamos a jugar pensamos que eso va a durar toda la vida y no es así. Y yo tenía, por un lado, el hándicap de tener por delante 2 grandísimos delanteros, 2 grandes referentes internacionales, como era mi compañero Emilio Butragueño y como era el máximo ganador de aquella época, que era Hugo Sánchez. De hecho, en la temporada que yo estoy, batió el récord, o no sé, igualó el récord de Zarra con 34 goles, que esas cifras no se marcaban en la Liga Española con facilidad. Entonces llegó un momento que me planteé, ¿qué quieres con tu carrera deportiva? Estar aquí en el banquillo, teniendo una cierta participación y esperando a ver si en algún momento, por cualquier circunstancia, se te abre un hueco y te alzas con un puesto titular, o por el contrario te vas a un equipo que no va a ser Real Madrid, pero que en aquel momento el Zaragoza era uno de los grandes referentes, dentro de los 4 o 5 primeros estaba siempre, que practicaba un fútbol que yo conocía y que además tenía la plena seguridad que había sido acogido casi como un hijo del equipo y de la ciudad. Y opté por lo segundo, porque yo lo que quería era jugar, y además jugar con continuidad y tener cierto protagonismo. Para mí el fútbol era sobre todo eso, no era estar está muy bien, y evidentemente Real Madrid iba a tener una proyección que es muy difícil tener a cualquier otro equipo, pero yo sabía que mi participación real y en con mis minutos iba a ser la que iba a ser. ¿Y qué entrenador le aportó más a Miguel Pardeza? Di Stéfano, Ben Hacker, Luis Costa, Víctor Fernández. Esto es lo que nos respondió. Como mi padre futbolístico, ya no solamente porque me hizo debutar en el primer equipo, sino porque a mí siempre me manifestó un cariño extraordinario. De hecho, en sus memorias habla de mí con unas palabras que yo creo que son excesivamente elogiosas, ¿no? Entonces siempre estaré agradecido. Yo recuerdo que cuando me marché a Zaragoza, él, que tenía una cierta influencia todavía en el club, se había marchado de Argentina, y eso me lo dijo cuando yo volví ya como director deportivo. Me dijo que se enfadó muchísimo con el club porque no tenían que haberme dejado marchar nunca, ¿no? Y bueno, yo solo tengo palabras de agradecimiento, no solamente yo, sino también todo el resto de mis compañeros. Yo creo que si una persona distinta a Alfredo, posiblemente a lo mejor este fenómeno a lo mejor no se hubiera dado, no lo sé. Esto es hablar en caso hipotético, ¿no? Pero es verdad que él en un momento en el club parecía que exigía un cambio con respecto de donde se venía. Él fue valiente para darle entrada y salida a jugadores y además muchos a la vez. Que uno de los fenómenos más curiosos de la quinta no es que seamos mejores o peores que hubiéramos marcado una época, sino es que además fuimos a nacer futbolísticamente más o menos en la misma época. Bueno. Porque a veces una cosa es escalonada y esto, sin embargo, fue una coincidencia casi, no te digo milagrosa, porque siempre en las canteras siempre te dan jugadores, sino por el hecho que tuviéramos la misma edad y además que salieron más o menos en la misma época. Y Pardeza, que sí que fue titular en el Castilla con Amancio cuando emergió la quinta del Buitre, le hemos preguntado por qué luego Amancio no funcionó exactamente igual en el Real Madrid. ¿Por qué, Pardeza? Amancio como entrenador del Castilla en aquella temporada gloriosa. Y luego, ¿por qué Amancio no funcionó en el primer equipo? Pues porque en el Madrid no siempre es fácil funcionar. Madrid es un club muy especial, muy exigente. Cualquiera que ha estado en este club sabe que aquí no hay tregua. A Amancio le tocó una época, es que le tocó una época también de transición, de reconfiguración del equipo en muchos sentidos.
Y a lo mejor ahí cayó en unos momentos en el que el equipo ahí todavía no iba a expresarse ni a funcionar como luego sí funcionó, ¿no? ¿Ben Hacker favorecía tu juego, Ben Hacker? Ben Hacker fue una bocanada de aire fresco en aquella época. Ya lo demostró en el Zaragoza, ¿no? Con su metodología de entrenamiento, con su filosofía muy de la escuela muy holandesa, de ser un entrenador muy respetuoso con la pelota. Y por último, dos entrenadores que creyeron muchísimo en ti, como Luis Costa y como Víctor Fernández. ¿Qué te aportaron, qué te dieron? Bueno, Luis Costa me aportó una cosa muy importante, que es confianza, ¿no? Yo era un crío de 20 años que aterrizaba un equipo profesional como el Real Zaragoza, que también estaba en un momento de cambio, de reformulación, y me dio toda la confianza del mundo. Si hay algo que un deportista joven necesita cuando empieza es confianza. Y Víctor Fernández lo que hizo fue sencillamente consolidar una propuesta que se había ido forjando muy poquito a poco y que con la incorporación de jugadores como Snyder, como Aragón, como Najin, pues consiguió moldear también un poco al calor de ese aire de cambio que se estaba formando en el fútbol español. Sí, sí. Porque es que se hablaba, evidentemente estaba el equipo de la Quinta del Buitre Real Madrid, estaba el Team de Cruyff, pero hubo un tercer equipo que desde su modestia también protagonizó varias temporadas muy interesantes desde el punto de vista futbolístico. Al final el tiempo te dio la razón, ¿eh? Porque siempre serás de la Quinta, ganaste la Recopa y estuviste cerca del gol de Najin, que todavía seguimos. Estuve cerca. Estamos recordando todos los años. Sí, la verdad que fue una cosa, aquello fue una cosa milagrosa. Yo me alegro mucho por allí, primero porque ha sido un grandísimo jugador. Yo creo que un jugador futbolísticamente minusvalorado, que gracias a ese gol se le ha recordado. Pero aunque no hubiera marcado ese gol, allí era un grandísimo jugador que hubiera merecido quizás más reconocimiento del que tuvo en su momento. Bueno, pues nada, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre estarás en la foto y siempre estarás en la memoria de los aficionados como gran miembro de la Quinta del Buitre. Pues muchísimas gracias, Paco. Gracias. Gracias a Miguel Parece y gracias también a la dirección del hotel en el que grabamos esto allí en Valdebebas, que nos trataron fenomenal. Hay que decir que antes de que lo descubriera el Madrid, fue descubierto aquí en Televisión Española, en los programas infantiles de los sábados por la mañana entre colegios, jugando a fútbol sala con su colegio de Huelva. Hemos buscado esas imágenes y no están, pero sé que están. ¿Cómo se llama aquel programa? Porque me acuerdo de ese programa. Sábado por la mañana. Es que había varias versiones, entonces no sé exactamente en cuál. Es el mismo programa en el que luego aparece también Miguel Indurain haciendo atletismo en Pamplona, atletismo. Triunfo o algo así, que es como Pardeza llama a la novela en la que habla de eso. Él ha hecho una novela escribiendo sobre su vida. Ahora mismo no me acuerdo, el heredero fue el Objetivo 92, que fue en el que yo trabajé, pero antes del Objetivo 92 hubo varios programas, uno de ellos presentado por José Luis Martínez, experto en atletismo. Me acordaré en lo poco que nos queda de grabación. Quería preguntaros al final por Miguel Pardeza y qué os ha parecido esto que ha comentado en los 4 parámetros sobre los que nos hemos movido. Luchar contra un mito, los entrenadores y la decisión. Yo recuerdo cuando tomó la decisión dije, oye, este tío qué frío o qué inteligente, que en lugar de quedarse en el Madrid para triunfar el Madrid, se va al Zaragoza, que aunque era un grandísimo equipo, pero no era lo mismo, ¿no? ¿Qué os parece el pensamiento de Miguel Pardeza? Bueno, yo creo que él siempre ha reconocido que él jugaba en la misma posición que un tipo que marcó a una generación, que era Emilio Butragueño, que estábamos hablando durante toda esta liga, que estaba compitiendo por los balones de oro. De hecho, este año empieza con una enorme entrevista, un acontecimiento que hay en Televisión Española, en el que después del Mundial viene Maradona con José Ángel de la Casa y Quique Guas. Y Maradona dice que el Balón de Oro se lo merece Emilio Butragueño, ha hecho méritos para ello, porque no competían los jugadores latinoamericanos. Estaba Butragueño en el estudio también. Estaba Butragueño también en el estudio. Entonces es un jugador que evidentemente Pardeza vio de primeras que él no iba a tener ninguna opción. Y luego hay algo muy interesante de lo que te dice Pardeza, que alude a las memorias de Alfredo Di Stéfano, en el que son gracias viejas, unas memorias que escribió con Alfredo Relaño y Enrique Ortego con entrevistas a Alfredo Di Stéfano, en el que Di Stéfano describe a Pardeza con una expresión que se ha repetido muchas veces y yo creo que sería una cosa de estas que instauró o que puso su sello Di Stéfano, que era lo de le agitas y se le caen los goles, que es una expresión que se dice mucho de los goleadores, y yo se lo leí ahí a
a Di Stéfano de Pardeza. Es que era un chico que le agitabas y se le caían los goles. Y de Butragueño dice, ¿cómo no voy a poner a Butragueño si era un jugador que en el área era increíble porque o metía gol o lo hacían penalti? Entonces dice, esas son las descripciones que hace de Di Stéfano de los jugadores que él sacó al primer equipo. Me gusta mucho la reivindicación que hace Pardeza de aquel Zaragoza. Que a veces es verdad, siempre estamos ahí nubilados con el Madrid, el Barça. Además habla, ahí generacionalmente hay dos equipos, la Quinta del Buitre y luego el Dream Team, que dejaron un poco en un segundo plano aquel Zaragoza histórico de Víctor Fernández. Sí. Y hay una curiosidad en el Madrid, que así buscando un poco de información por refrescar la memoria, sobre Miguel Pardeza. Esa temporada, la siguiente, la empieza en el Madrid. No se va hasta noviembre al Zaragoza. Y no es convocado, o sea, pasa ahí 3 mesecitos, supongo que ya, me imagino que a lo mejor porque estaban pendientes de llegar a un acuerdo y luego ya se abre otra etapa triunfal. Cuando hagamos la tercera liga lo veremos. Sí. Bueno, recuérdamelo. Lo hemos comentado también, que la recopa de Pardeza con el gol de Najim, para los fans de la Quinta, es el primer título europeo de la Quinta. Luego llegó Sanchís. Pero eso es un poco de truco, Diego. Bueno, pero luego llegó Sanchís y ganó la 7ª y la 8ª, ¿no? Y supera a su padre, a Sanchís padre. Pero yo recuerdo ver la final de la Recopa y ver a Pardeza ganando un título europeo y decir, por fin, uno de la Quinta tiene un título europeo. Bueno. O sea, que había una relación. Bueno, ganaban las UEFAs, ¿no? Eso sí. Bueno, ya. Ya me he acordado del nombre, me he acordado del nombre del programa. Torneo. Así se llama la novela también de Torneo. se llamaba. Ahí está Miguel Pardeza, Miguel Indurain y Ana Muñoz, directora general en tiempos en el Consejo Superior de Deportes, también estuvo ahí. Muchísimos deportistas pasaron por Torneo. Tenemos que hacer un programa un día de estos. Estamos ya en la recta final, como diría José María García, de los grandes de la comunicación, y yo quiero muy especialmente en esta recta final dedicar el recuerdo y el comentario por encima de todo a Juan Gómez Juanito, compañero nuestro en Italia 90. Rafa Recio estuvo con él y ha podido atestiguar lo bien que lo pasábamos con Juanito, porque era un tío muy divertido y una persona bastante entrañable, ¿no? Primero que nos diga algo Roberto Palomar y le despedimos y luego ya volvemos con Diego y con Lolo. Adelante, Roberto. La Liga del Playoff terminó con un partido en el Estadio Santiago Bernabéu y sirvió como colofón, como gran fiesta y sobre todo como despedida a un auténtico ídolo, a un auténtico mito del madridismo como fue Juanito. 10 años en el primer equipo. Para mí fue casi un hincha que llegó a jugar en el primer equipo, cumplió el sueño seguramente de muchos aficionados y aquel fatídico momento del pisotón a Mataus le apartó, le metieron 5 años de sanción en Europa y a él mismo le entró un ataque de responsabilidad y dijo que era el momento de abandonar el club. Seguramente, como ha pasado con otros grandes jugadores, con Raúl, con Casillas, faltó un gran homenaje a un madridista como Juanito en el Real Madrid. El equipo blanco muchas veces no ha terminado de cerrarlo bien con sus grandes leyendas, pero es que yo creo que estaba escrito que en algún momento de su carrera Juanito iba a volver al Real Madrid de entrenador. Todo el que conocía un poco a Juan y se acercó a su trayectoria cuando ya luego fue técnico, tenía en la cabeza que Juanito terminaría como entrenador del Real Madrid. Lamentablemente la carretera no lo arrebató justo cuando venía de ver un partido del Real Madrid en la Copa de Europa, y aquello lo que hizo fue elevar todavía aún más la mística en torno a un jugador irrepetible al que hay que darle su valor futbolístico, un magnífico extremo, un gran regateador y un hombre que entendió luego el balón parado para servirle balones a Santillana inolvidables en aquellas remontadas. Fue el adiós de un auténtico mito del madridismo como Juan Gómez Juanito. Gracias, Roberto. Esperamos verte aquí de nuevo en la convocatoria de la tercera liga, que va a ser apasionante porque es la 87-88 y vamos a contar muchas cosas ahí. Maneja Roberto Palomar un término que a mí me gusta, que es un club presidencialista, donde la figura del presidente es importantísimo y determina pues, que no haya homenajes a Iker, que no haya homenajes a Fernando Hierro, que otro presidente que no haya homenajes a Juanito. ¿Por qué sucede esto en un club como el Real Madrid cuando tenía que ser absolutamente todo lo contrario? O si llegan los homenajes, llegan tarde, o llegan por parte de los aficionados con el minuto 7, cuando se dice que Juanito la prepara y Santillana mete gol. Y es suficiente un Illa, Juanito Maravilla, partiendo de la iniciativa popular frente a lo que debería ser la institución. Muchas preguntas en una, pero creo que me entendéis. Bueno, yo creo que en lo que se nota que es un club presidencialista es en el que prima la relación del presidente con los jugadores, muchas veces, sobre la relación que tiene el entrenador con los jugadores. O sea, el propio Mendoza
cuando tuvo la situación de elegir entre el entrenador o los jugadores, que fue con Amancio, que lo comentabas con Parodeza. Amancio se enfrenta a los jugadores después de perder en San Siro 2-0 en una eliminatoria, y luego remontan aquí con Molomni. Y todo sucede porque Amancio se enfrenta con los jugadores que les pillan una fiesta y demás. Pasaron muchas cosas allí, ¿eh? Ahí pasaron muchas cosas. Y el presidente se pone del lado de los jugadores y echa al entrenador. O sea, es decir, en eso significa ser un Esto me suena a Vinicius y a Xabi Alonso. Eso es que no han pasado los años, eso es lo que yo iba a decir ahora. Digo, es que no han pasado los 40 años. La vida sigue igual. Pero no hablamos solo del Madrid, hablamos de los equipos grandes. Al final con grandes estrellas, como les dejes que manejen el cotarro y el presidente acceda a eso, pero sigue pasando a día de hoy. Una relación un poco paternalista, ¿no? La que tenía en Mendoza con la Quinta del Buitre, ¿no? Yo siempre recuerdo esa anécdota de que bajó, hubo un momento en el que puso a Butragueño de suplente o algo así. Hay una frase muy famosa de Mendoza que bajó al vestuario a Benaker, yo creo que sería. Usted está jugando con el patrimonio del club. Está usted jugando con el patrimonio del club. Sí. Un presidente que baja al entrenador a cuestionarle su pierde los caballos, su decisión de esa manera, además. Está usted jugando con el patrimonio del club a un tipo que sabe que hace así le destituye. Entonces, eso es un club presidencialista, a lo que decía Paloma. Bueno, es que la vida sigue igual, vaya, porque al final es eso. Y gestionar ese vestuario tenía muchas estrellas, pero muchas. No solo hablamos de la Quinta del Buitre. Y bueno, yo creo que Benaker, el recuerdo que tengo, ¿no? Aparte de esa escuela holandesa, ese fútbol ofensivo, era un tipo con mano izquierda, ¿no? Me imagino porque por lo que estamos hablando no había más remedio que tener mano izquierda, pero que llevaba aquello de los egos, lo llevaba bien. Y al final pues quedó para la historia. Yo creo que un poco infravalorada la figura de Benaker, La estamos poniendo ahora en valor, recordando aquello, pero en el global del historial de entrenadores del Madrid tengo la sensación, igual es equivocada, que no está en el lugar que le corresponde, porque además es que marca un cambio de tendencia. Claramente. Y es maravilloso. Y siempre antes, yo esto lo tengo que decir, si no reviento, antes del Dream Team fue la Quinta del Buitre, el tiki-taka y el juego de fútbol ofensivo. Bueno, aquí lo estamos ofreciendo a la vez porque también. Queremos contentar a todos los aficionados. Cronológicamente fue así, es un hecho, ¿no? Y os avanzamos que ya en 2026 se cumplirán 30 años del doblete del Atlético de Madrid, y estaremos con esa historia del doblete, esa liga, esa copa y todo eso, o sea que vamos poco a poco, hay mucho que decir de todos los equipos, ¿no? Está muy bien lo que decía Palomar al hilo de lo que decías, de que Benaker instauró los rondos y Santillana no quería... Bueno. No era suyo. No decía esto, le parecía una estupidez, ¿no? Sí. Haciendo rondos. Otro fuera de serie en el fútbol que luego intentó desarrollar a Sensi, el mítico mediocampista del Fútbol Club Barcelona, era Paco Llorente. Eso lo he visto yo en la Ciudad Deportiva, pero está jugándose fútbol, pero a muerte con otros futbolistas, y muy centrados en la tarea de meter el balón en el agujero en los hoyos de los árboles que había por allí. O sea, que era otra forma de entrenarse. También. Bueno, ese cambio había que hacerlo y lo hizo, y más allá del episodio de Santillana, hay pocas metáforas muy curioso, de cambio generacional que llegue un entrenador, imponga los rondos y Santillana diga que él no hace rondos. Por eso sí, que había que pelear con eso también. Luego es verdad que venía de Zaragoza con una trayectoria brillante y por ahí su fichaje por el Madrid, pero yo ya digo, insisto, creo que no está la figura de Benaker lo valorada que debería estar por esa generación. Luego, bueno, acabó con la primera Liga de Tenerife, estaba él todavía, ¿no? Me parece. Sí. Bueno. Pues aquí este es el que hemos terminado ya con este cuarto capítulo de la liga del playoff. Sabíamos que iba a ser una liga larga, yo creo que nos han salido como 8 o 9 horas de la liga. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Gracias, Diego. Gracias, Lolo. A disfrutarlo, si Dios quiere, en Navidad, ¿no? Que será también... Cuando lo veamos, porque ahora en Teledeporte se puede ver en cualquier momento y en cualquier plataforma, en RTV Play, verlo una y otra vez. En bucle. Así que no hay problema. De tantos capítulos creo que me estoy quedando sin voz. Y bueno, pues quedáis convocados para, si os parece bien, para la tercera liga, cuando podamos grabarla. Ahí estaremos con la 87-88, que es cuando se despide Carlos Santillana, que es lo que tú recuerdas al final ahí, con una especie de juegos florales. No, con un Real Madrid Valladolid o algo así, unas jotas o es un recuerdo infantil que tengo. Para mí, ese día que se despide Carlos Santillana es el inicio real, aunque no lo sabíamos ninguno, de Conexión Vintage. Porque ahí es cuando José Ángel de la Casa me encarga, tú, Paco Grande, hazte una historia de Carlos Santillana. Y yo en una semana dije, a ver cómo cuento yo toda la vida de un deportista como este para grabar en 4 días, quedé con él, no sé qué, me puso muchas facilidades. Sacamos un trabajo que creo que quedó muy bien, que Manuel Fernández Trigo, el entonces gerente del Real Madrid, estuvo a punto de cargarse, ya os lo contaré cuando lo grabemos, pero al final lo sacamos y eso ha quedado para toda la vida, para Santillana, para todos los aficionados. Y ese
para mí, sin yo saberlo, es el origen de lo que luego, 40 años después, es ahora el Conexión Vintage. Bueno, nada, que muchas gracias. Si perdura en el tiempo es porque tiene mucho valor. Era nostálgico antes de la nostalgia. Ya Fue el inventor de la nostalgia. Estaba haciendo lo que no sabía que luego iba a hacer después. Pero cuando veáis las imágenes, que seguramente las habréis visto, de la despedida de Santillana en el vestuario, eso es maravilloso, maravilloso. Que pudiéramos grabar ese plano secuencia. Gracias Roberto Palomar también, y gracias a todos vosotros, los que nos habéis, vosotros y vosotras, los que nos habéis seguido, los que nos comentáis cosas en las redes sociales. Que paséis felices Navidades, que muchísima felicidad para el año 2026, y al revés, si esto lo veis en 2026, pues que hayáis pasado unas felices Navidades y que todo lo mejor en este año, y que muchas gracias y hasta pronto en Vintage a lo grande. Adiós. Gracias. Sí.